Eso es lo que le lancé durante una entrevista de trabajo en la compañía de mi padre. Mi nombre es Carol, tengo 21 años y soy estudiante de último año en busca de trabajo. Mis padres se divorciaron cuando estaba en 4º y me mudé al pueblo de mi madre y cambié de escuela, lo que causó un cambio significativo en mi entorno y me causó cierta inestabilidad emocional. En la escuela todos se enteraron de que mi apellido había cambiado. Además, como no era muy sociable, fue bastante difícil hacer amigos. Al ser excluida por tener solo un padre, no tuve el coraje de acercarme y hablar con nadie. Por lo tanto, durante los 2 años desde que me cambié de escuela hasta que me gradué de la primaria, no tuve amigos cercanos y me sentí fuera de lugar, a menudo recordando a mis viejos amigos y sintiéndome triste. Además, mi madre trabajaba todo el día, por lo que el tiempo que pasábamos juntas como antes había disminuido y a menudo pasaba tiempo con mis abuelos. Mis abuelos siempre están pendientes de mí, pero al haber estado con mis padres todo este tiempo, no he podido sentirme cómoda apoyándome en mis abuelos. Sin embargo, cuando entré a la secundaria las cosas finalmente se calmaron. Había muchos estudiantes de diferentes escuelas primarias y conocí a personas que no me juzgaban por el divorcio de mis padres. Hice amigos y decidí dejar de lamentarme, volviéndome gradualmente más alegre. También me puse en algo informar, enfocándome más en mis estudios. Logré recibir una beca que cubría mi matrícula, lo que me permitió pasar mis días universitarios inmersa en los estudios y el trabajo a tiempo parcial. Queriendo asegurarme de que mi madre pudiera vivir una vida pacífica y estable, estaba decidida a ser una buena hija. A pesar de mi vida ocupada, lo que llenó mi corazón de un sentido de realización. Aunque me he vuelto más sociable que antes, los traumas del pasado no se olvidan tan fácilmente. Hasta de growes siendo una niña tímida, tenía amigos, pero a menudo pasaba las vacaciones con mi familia. Creo que era una niña que amaba profundamente a mis padres. Teníamos comidas juntos por las mañanas y las noches, y después de la cena, disfrutábamos de un tiempo familiar tranquilo. Pero, desde cierto momento, mi padre empezó a llegar tarde a casa debido al trabajo, y había noches en las que no regresaba antes que me fuera a dormir. Mi padre ya estaba en una posición de responsabilidad, así que mi madre me dijo que su trabajo era exigente y que no podía llegar a casa por horas extras. En ese entonces, aunque me sentía sola, entendía que gracias al trabajo de mi padre, teníamos nuestro estilo de vida actual. Así que sí, siempre esperaba que pudiera terminar su trabajo temprano. Los días así continuaron, y me fui a dormir como de costumbre. Pero cuando me desperté en la noche, escuché a mis padres discutiendo. Nunca los había escuchado levantar la voz el uno al otro antes, así que aunque estaba ansiosa, mi curiosidad pudo más. Obligada a descubrir qué estaba pasando, me acerqué sigilosamente a donde estaban, y mientras espiaba con cautela, vi a mi padre, con sus maletas empacadas, saliendo furioso de la sala, con una mirada enojada. Prefiero a ella sobre ti. Eso divorció. Con esas palabras, mi madre empezó a llorar, pero mi padre la ignoró y se dirigió hacia la entrada. Padre, Yuri, pensé que nunca volvería a ver a mi padre, y corrí hacia él en un impulso, aferrándome a él con la esperanza de detenerlo. Siempre había sido amable y juguetón, así que pensé detendría por mí. Quítate de mi camino. Gritó empujando a un lado. Fui lanzado a un lado, rodando por el pasillo y lastimándome. El shock de ser gritado y empujado por mi padre, combinado con el dolor físico, hizo llorar incontrolablemente. La realización de la dura realidad, amplificada por el dolor, hizo que la situación fuera aún más insoportable. Confundido y sin entender por qué mi padre de repente se había vuelto tan frío conmigo, no voy a dejar de llorar. Mi madre me abrazó, pero mi padre ignoró mis lágrimas y salió de la casa sin mirar atrás. Ese incidente me llevó a ser más introvertido por un tiempo, con miedo de confiar en alguien que no fuera mi madre. Después de que mi padre se fue y no regresó, seguimos viviendo en nuestra casa, pero unos días pues, él volvió. Albergaba una pequeña esperanza de que pudiera volver a ser una familia, pero fue rápidamente destrozada. Voy a vivir con ella, así que estoy vendiendo esta casa. Sal de aquí rápido, dijo, mostrándole a mi madre los papeles.
Esta casa fue construida cuando estaba en primer grado y recuerdo que mi madre estaba tan feliz de que finalmente tuviéramos un hogar propio, aunque yo era un joven en ese momento. Estoy bastante seguro de que ella dijo que ella y mi padre la construyeron juntos, así que mi madre protestó cuando él vendió la casa por su cuenta, pero como estaba a nombre de mi padre, eventualmente tuvo que rendirse. Y así es como mi madre y yo nos vimos obligados a mudarnos a la casa de mis abuelos. ¿Qué tipo de intercambios tuvieron mis padres después de eso? No lo sé, ya que solo era un niño. Pero sí me pregunté, trabaja tanto, considerando que todavía voy a haber estado recibiendo pensión alimenticia y manutención. Supuse que trabajaba tan duro principalmente por mi bien, pero pensé que si recibiera manutención de mi padre, tendríamos un poco más de margen. Así que cuando estaba en la escuela secundaria y me molestaba, le pregunté a mis abuelos al respecto. Supuse que mi madre no querría decírmelo y que fue un evento traumático para ella, así que no pude preguntarle. Según mis abuelos, resultan a los padres sin pagar ninguna pensión alimenticia o manutención. Mi madre lo contactó repetidamente sobre los pagos faltantes, pero después de que él cortó toda comunicación, ella priorizó su vida futura y lo dejó pasar. La razón de su divorcio fue lo que había adivinado, la infidelidad de mi padre. Aprendí que traicionó a nuestra familia. Entendí por qué mi madre trabajaba tan duro y me enojé con mi padre después de escuchar esto de mis abuelos. Parecía que mi madre había dejado de perseguir el problema con mi padre, ni siquiera intentando localizar su dirección para exigir el pago. Estaba enojado con mi padre que no parecía mostrar ningún remordimiento, pero más que eso, quería aliviar a mi madre, que trabajaba duro lo antes posible. Ella estaba capaz desde el amanecer hasta el anochecer, siempre poniéndome a mí primero y quería al día dar un poco de paz. Deseaba que mi madre se cuidara más a sí misma, algo en lo que pensaba a menudo. Así que impulsado por mi enojo hacia mi padre, trabajé aún más duro en mis estudios para conseguir un buen trabajo y ayudar a mi madre. La idea de que mi padre viviera despreocupado era frustrante, pero traté de no pensar en eso, priorizando nuestra vida actual como mi madre. Ahora como estudiante universitario, empezando a pensar en la búsqueda de trabajo, estaba organizando la sala de almacenamiento para crear un mejor currículum. Mientras intentaba recordar eventos pasados para mi autopromoción, encontré cartas de amigos antes de que me transfiriera de escuela primaria y me perdí en recuerdos mientras ordenaba. Entonces, curioso, la abrí y descubrí que estaba llena de papeles sobre la aventura de mi padre. Sorprendido, ya tienes, estaban escondidos aquí. Había tratado de no pensar en mi padre, pero todavía quería saber qué había pasado entre mis padres. Así, mientras leía los detalles, que eran más detallados de lo que había escuchado de mis abuelos, el deseo de vengarme de mi padre seguía creciendo. Probablemente mis abuelos me habían ahorrado los detalles, ya sea por preocupación o porque ni siquiera lo sabían. Continuando leyendo, descubrí que mi padre había hecho cosas aún peores que imaginaba. Había estado engañando durante más tiempo de lo que pensaba, y probablemente ni siquiera se molestaba en ocultarlo de mi madre cuando trabajaba hasta tarde. Además, su amante era 6 años más joven que él. Y parecía que ella había pasado por muchas cosas también. Después de que un accidente se llevó a su madre y dejó a su padre con discapacidades, ella había estado trabajando y cuidando de sí misma desde sus días de estudiante. Aunque ella ya había tenido más difícil que yo, no podía entender cómo podía participar en la ruptura de nuestra familia. Entre las pruebas de la aventura había fotos de mi padre y esta mujer, abrazados, su vientre hinchado por el embarazo. Los dos se veían en paz desde sus mujeres a la escuela. Sin contexto parecían una pareja feliz, pero en realidad eran dos personas indiferentes a la miseria de mi madre y yo. Siempre había estado enojado con mi padre, pero traté de no dejar que me afectara. Eso se volvió imposible después de ver estas fotos. Lleno de ganas de llevarse esos dos al infierno, pero aún fin logré contener mal. No quería hacer nada que hiciera que mi madre se sintiera triste, y pensé en el futuro del niño que era inocente en todo esto. Han pasado 12 años desde el divorcio, y si este niño en su vientre hubiera nacido, probablemente estarían en la escuela secundaria ahora.
No puedo perdonar a mi padre y su amante, pero si actuara en mis emociones y buscara venganza, estaría sometiendo a ese niño al mismo tipo de dolor que yo sufrí. Son que quieren vas kotamagu y baran. Asui kamen batu. Pero Naira era fuerte. Es seguir adelante. Unos días después, en mi día libre, decidí revisar la dirección de los dos, escrita en este informe de investigación. Probablemente ya no estuvieran allí, ya que ha pasado un tiempo, pero no pude resistir sin comprobarlo. Cuando llegué allí, la casa en la dirección desapareció, dejándome seca mezcla de alivio y decepción. Había querido preguntarle a mi padre por qué engañó y sobre mi madre, pero sabía que habría estado nervioso de verdad al conocerlo. Al darme cuenta de que probablemente nunca lo volvería a ver, me alejé tratando de olvidar a mi padre. Sin embargo, con el mismo apellido que Nelson, mi atención. Me detuve con el corazón tiendo. El apellido Nelson no era particularmente raro, así que miré bien la casa, tratando de averiguar si era posible, aunque estaba convencido de que era otra persona. Era una casa unifamiliar con un patio considerable que incluía un área de juegos para niños. Como era fin de semana y no había escuela, podía escuchar débilmente las voces de los niños. Si mi padre se hubiera vuelto a casar con su amante después del divorcio, no habría sido extraño que su familia se hubiera expandido. Solo pensar en eso hizo que mi pecho se apretara con un sentimiento doloroso. Cuando los niños luego siguiendo los niños dan inglés, y aunque se veían más viejos que en las fotos, los reconocí como mi padre y la mujer con la que tuvo una aventura. Mi padre había construido un hogar feliz con su amante, nunca dando pensión alimenticia o manutención para nosotros. Entender eso, vivir despreocupado mientras mi madre luchaba, me llenó de rabia y apreté los puños. Después de verlos salir como una familia feliz, me dirigí directamente a la agencia de detectives para solicitar una investigación sobre el hogar de mi padre. Ella había usado todos mis ahorros y dinero de trabajos de tiempo para en investigación. Cuando más tarde revisé los resultados de la investigación, confirmó que mi padre había estado viviendo una vida tranquila después del divorcio con 3 hijos. Mientras mi madre y yo estábamos luchando, mi padre estaba viviendo sin enfrentar ninguna consecuencia por su aventura, y no puedo evitar sentirme amargado al respecto. Darme cuenta de que él y su amante podían seguir adelante después de abandonar a mi madre y a mí, me hace enojar y resentirme. Me encuentro desante presentare vitel efectual de los suficientes elementos para estar en mi mes. Pero, como sus hijos eran inocentes, mi deseo de hablar con ellos y resolver mis sentimientos superó mi deseo de venganza. Así que calmé mi corazón y decidí acercarme a ellos después de la escuela. Con los niños en la escuela y mi padre en el trabajo, su amante, que se quedaba en casa, probablemente estaría allí. Me preguntaba cómo podía tener una aventura con un hombre casado, romper una familia y seguir viviendo felizmente. Preparé lo que quería decir y preguntar, y en un día en que la escuela terminaba por la mañana, fui a su casa y toqué el timbre. Efectivamente, la amante Ann respondió. «Sí, ¿quién eres?» Enfrenté su expresión normal y le dije por qué estaba allí. Después de romper mi familia y llevarse a mi padre de mi madre y de mí, ¿cómo puedes vivir como si nada hubiera pasado? Pero parecía que no estaba tan compuesto como pensaba. Mi pregunta salió más dura de lo que pretendía. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Ella claramente se sorprendió por mi repentina pregunta. Tal vez para ella, la aventura era algo fácil de olvidar. Mientras maravillaba de su habilidad para fingir ignorancia, le expliqué todo sobre la aventura de mi padre hace 12 años y nuestra relación. A mitad de camino, los recuerdos de las dificultades pasadas me hicieron llorar, pero después de terminar le eché otro vistazo para medir su reacción. Fue entonces cuando descubrí una verdad aún más dura, y resolví en ese momento vengarme. Después, en un mis calificaciones eran buenas, y había actividades, lo que me dio muchos puntos de venta. Gracias a allí a menudo pasé la revisión de documentos sin problemas, y esta vez parecía que había causado una buena impresión cuando realmente me encontré frente a los entrevistadores.
Había 3 entrevistadores, y me hicieron preguntas mientras miraban mis documentos. Debido a que había practicado, pude responder las preguntas con fluidez, y juzgando por las expresiones brillantes y el comportamiento impresionado de los entrevistadores, sentí que tenía un fuerte control de la situación. Al final dijeron, si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarnos cualquier cosa. Así que decidí preguntar algo que realmente quería saber. ¿Su empresa prueba las aventuras? Si ocurre una aventura, ¿qué tipo de acción tomarían? Los entrevistadores parecían sorprendidos por mi pregunta, como si no pudieran entender por qué preguntaría algo así, y se detuvieron. A pesar de su desconcierto, mencionaron que aunque no había habido aventuras en la empresa, probablemente impondrían algún tipo de penalización. Luego me preguntaron por qué estaba preguntando esto y les conté todo. Es porque mi padre, que abandonó a mi madre y le fue infiel, trabaja en esta empresa y actualmente tiene una aventura con alguien aquí. Uno de los entrevistadores, al escuchar esto, golpeó el escritorio y se levantó furioso. ¿Cómo te atreves a decir semejante tontería en este lugar? Es simplemente grosero. Inmediatamente respondí a sus gritos enojados. Por favor, deja de gritar solo porque toqué un nervio. La verdad era que sabía que mi padre trabajaba en esta empresa y además sabía que estaba involucrado en el proceso de contratación en el Departamento de Recursos Humanos, así que me postulé a propósito para la entrevista para revelar lo que había hecho. Había muchos solicitantes, así que no había garantía de que uno de los entrevistadores fuera mi padre, pero pensé que si podía manchar su reputación, eso sería suficiente para mí. Gracias a que él me atacó de esta manera, le dio credibilidad a mi historia, y yo estaba sonriendo por dentro. Al principio mi padre no parecía reconocerme, pero se puso nervioso después de mirar los documentos. No parecía recordar mi rostro, pero probablemente reconoció el apellido y la formación académica, y se dio cuenta de que era la hija de la mujer de la que se había divorciado. Sin embargo, como no reaccioné en absoluto cuando vi a mi padre, probablemente pensó que no me había dado cuenta de él y se sintió aliviado. Pero a medida que mi padre se enojaba, yo seguía respondiendo con calma. ¿Es verdad que mi padre engañó a mi madre y todavía está involucrado en una aventura con una empleada más joven de la empresa? Solo estoy diciendo la verdad. En realidad, la información que tenía del investigador privado incluía no solo los detalles de la vida familiar de mi padre después del divorcio, sino también sus aventuras. Parece que mi padre es todo un mujeriego, a pesar de tener 3 hijos, y se la ha visto divirtiéndose. También había fotos de él muy feliz con una joven colega de la misma empresa, sin dejarle espacio para excusas. ¿Es esto algún tipo de acoso? ¿Crees que puedes salirte con la tuya sin consecuencias? Mi padre me acusó de mentir y me culpó. Parecía que había tenido éxito en ocultar sus acciones hasta ahora y estaba tratando desesperadamente de hacerme ver como la mala para evitar el castigo. Con una mirada burlona me mantuve compuesta y le respondí, es la verdad, ¿no es así? Considerando que una persona así está en una posición de responsabilidad, quería saber cuál es la postura de la empresa en este asunto. Mientras mi padre intentaba hacer parecer que yo era el problema, y eso no iba a ser. Los otros 2 entrevistadores ya habían presenciado el intercambio entre mi padre y yo, y lucían bastante sombríos. Por cierto, este es el informe de investigación sobre la aventura de mi padre. Mi padre intentó cubrir rápidamente lo que había dicho, pero le entregué el informe de investigación del investigador privado a los entrevistadores que no eran mi padre, pidiéndoles que tomaran las medidas adecuadas por la aventura mencionada anteriormente. Mientras mi padre intentaba agarrarme, yo esquivé, y luego le dirigí la palabra por última vez. Anne también lo sabe, y viene a la empresa hoy. Le había contado a Anne sobre la aventura de mi padre cuando la conocí, y una enfurecida Anne había jurado enfrentarlo en público para que no pudiera escapar. Antes de salir de la sala de entrevistas, le declaré a mi padre que no tenía escapatoria. Cuando fuiste, incluso después de salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de mí, todavía podía escuchar los gritos de mi padre
lo que me hizo consciente de las miradas de los demás que estaban allí para las entrevistas. Normalmente encontraría una atmósfera así incómoda, pero después de sacar todo durante la entrevista, me sentí aliviada pensando que ahora la vida de mi padre seguramente no avanzaría sin problemas. Había venido a esta empresa solo por venganza contra mi padre, así que fracasar en la entrevista no me preocupaba. Mientras caminaba por el pasillo con la intención de irme, ya que mi negocio había terminado, escuché pasos corriendo detrás de mí. Al darme la vuelta vi a mi padre con la mirada de un demonio, su rostro rojo de ira, lanzándose para golpearme. Me sorprendí, pero logré esquivar en el último momento, evitando lesiones, aunque tropecé y caí sobre mi trasero. Mirándome explotó un feroz padre. ¿Qué has hecho? Si no fuera por ti. Y mientras levantaba su mano para golpearme de nuevo, creyendo que no podría evitarlo esta vez, me preparé y cubrí mi cabeza con mis brazos, lista para resistir el golpe. Pero antes de pedir a golpearme, me cocoja. ¿Qué le estás haciendo a Caron? ¿Y tú? No escuché nada sobre engañar. Me dijiste que estabas soltero. Me has estado mintiendo. Anne había llegado y mi padre se sorprendió por su repentina aparición. La postura que había asumido a punto de golpearme fue interrumpida por Anne, quien vino en mi defensa, balanceando su bolso hacia él. Anne, no es lo que piensas. Mi padre se desconcertó por ti de Anne. Afligirle por su poder ir estereontipes y cansar un esquivant. Anne, furiosa con bolista, golpeaba a mi padre tanto y grauschnunskanda. Resultó que cuando me había confrontado a Anne sobre la altura, ella sabía que mi padre estaba casado. Lo siento, no lo sabía. Debe haber sido muy difícil para ti. Tú pensé, lo siento, Raf. Nietzsche después entre lágrimas. Y, a medida que aprendía más, resultó que Anne había conocido a mi padre a través del trabajo, y él la había estado ayudando, ya que ella estaba luchando en un hogar monoparental. Tú es puto Anne, quien vivía con su padre que había sido afectado por un accidente en un hogar monoparental, naturalmente desarrolló sentimientos por mi padre, quien la había ayudado después de graduarse de la escuela secundaria y comenzar a trabajar. Había asumido que la amante de mi padre sería una persona despreciable, pero parecía claro que Anne también era víctima de las acciones de mi padre. Parecía que mi madre nunca había contactado a Anne para pedirle pensión alimenticia, ni había iniciado ninguna comunicación. Anne no había sido consciente de las acciones de mi padre. Me pregunté por qué mi madre no le había pedido a Anne pensión alimenticia, y luego recordé que Anne estaba embarazada en ese momento. Tal vez mi madre no quería cargar a una mujer embarazada, aunque ella era la otra mujer. Mientras reflexionaba sobre todo esto, observé a Anne mientras se disculpaba entre lágrimas. Había pensado que la amante debía tener las peores intenciones, pero al ver a Anne, no podía creer que estuviera tratando de engañarme. Así que decidí informarle que mi padre estaba teniendo una aventura con otra empleada en la misma compañía. El informe de investigación que tenía sobre mi padre claramente indicaba su infidelidad continua. Como Anne también era víctima de las acciones de mi padre, creía que tenía derecho a saber sobre su aventura actual. Cuando le mostré los documentos que había traído, Anne se enfureció con mi padre. «Me mentiste sobre estar soltero, te casaste y ¿ahora qué? ¿Qué tipo de persona hace eso? Nunca te perdonaré». Su ira hacia mi padre era profunda y resultó que me uniría a Anne para vengarme. Originalmente había solicitado en la compañía de mi padre y estaba programado para asistir a una segunda entrevista. Así que decidimos enfrentar a mi padre en la compañía el día de entrevista, frente a todos. En el pasillo de la empresa, Anne y yo causamos una gran conmoción con otros empleados varones conteniendo a mi padre y llegando a la seguridad. Tomé la mano de Anne y nos fuimos de la empresa. La conmoción que causamos atrajo a una multitud significativa, entre ellos una mujer que reconocí de las fotos en el informe de investigación, escondida en las sombras con una mirada petrificada, observando todo lo que sucedía. Hasta ahora las malas acciones de mi padre habían pasado desapercibidas, pero exponerlas a plena luz del día fue mi venganza, y hoy lo logré con éxito. Aunque mi padre estaba cerca de convertirse en jefe de departamento, fue degradado a un simple puesto de rango y archivo, debido a su aventura.
La mayoría de los trapos sucios se sacaron a la luz durante una dramática confrontación en el pasillo, por lo que ha estado trabajando sintiéndose bastante pequeño desde entonces. Solía ser conocido como un hombre de familia y un buen jefe, pero una vez que sus malas acciones se extendieron por toda la oficina, fue etiquetado como lo peor de lo peor y recibió el frío hombro. La mujer de su aventura en la empresa renunció silenciosamente y durante la mediación del divorcio, Anne aparentemente se enteró mi padre que no había pagado ninguna pensión alimenticia o manutención para mi madre. Solo jugaba a las máquinas tragamonedas ocasionalmente, pero le había mentido a la familia sobre nuestros ahorros para financiar su hábito. Anne estaba aún más enojada cuando salieron a la luz más de sus vergonzosos secretos, además de engañar. Ella logró que él pagara una cantidad más alta de lo normal por la pensión alimenticia y la manutención. Mi padre trató de engañar hasta el final y se mostró muy reacio sobre el divorcio y la pensión alimenticia, por lo que el acuerdo de divorcio no terminó rápidamente. Pero Anne persistió en confrontarlo y la conmoción se hizo conocida incluso para aquellos que no estaban al tanto de la confrontación en la oficina. Así, incluso los conocidos fuera de la empresa que no conocían la situación gradualmente se distanciaron de él. De esta manera, mi padre terminó completamente aislado después de que se finalizó el divorcio. Intentó darme parte de la pensión alimenticia como disculpa, pero rechacé el dinero porque había mantenido mi venganza contra mi padre en secreto de mi madre. Anne, tú también eres una víctima de mi padre, y de beber gasto con dinero para los niños. Parecía que mi madre había dejado atrás el pasado con mi padre y no tenía intención de volver a mencionarlo. Supuse que no quería revivir esos recuerdos, especialmente porque mi padre ya había recibido su compensación. No guardaba rencor contra Anne y sus hijos que eran víctimas de mi padre. De hecho, me preocupó cómo se las arreglarían como una familia monoparental y empecé a visitarlos con frecuencia. Solo espero que estos niños no se conviertan en alguien como Steve. A medida que empezamos a vernos más, me di cuenta de que Anne es generalmente una persona tranquila, no una que levante la voz. Es difícil creer que sea la misma persona que tuvo esa feroz confrontación con mi padre en el trabajo. Conociendo este lado de Anne, me di cuenta de que esta debe ser la fuerza de una madre y tal vez de mi madre. Una madre puede haber sentido lo mismo durante su divorcio. Más tarde, estaba extasiado de pasar el examen de ingreso para mi empresa favorita, y mi mamá estaba muy feliz cuando se lo dije. Ver a mi mamá tan feliz por mi crecimiento también me hizo feliz. Con la sombra de mi padre desaparecida, pude sentir una alegría pura. Una vez empecé a trabajar, estaba en las cargas de mi madre. Puedo perdonar lo que mi padre hecho ser expresivo ahora, parece. Ahora, sin darle más vueltas, quiero vivir feliz para siempre. Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Mi esposa Megan y yo vivíamos una vida ordinaria. No éramos ricos, pero tampoco pobres en un pequeño pueblo del sur de Arizona. Nuestra casa, con nuestro bastante por dentro, no estaba lejos del centro del pueblo. La elegimos para que ninguno de los dos tuviera que viajar demasiado lejos al trabajo. A lo largo de los años de nuestra vida juntos, habíamos acumulado muchas cosas diferentes. Megan, siempre buscando las mejores ofertas y descuentos, arreglaba los artículos más bonitos alrededor de la casa, mientras que el resto se guardaba en el armario, el ático o el sótano. Sí, le encantaba coleccionar rarezas y nunca perdía la oportunidad de usar cupones y descuentos en las tiendas, lo que resultaba en que nuestra casa estuviera llena de todo tipo de desorden. Al principio encontraba su hobby peculiar e intrigante, y la casa con sus diversas figuritas, adornos y marcos parecía más habitada. Asesinando un poco de dar batalla. Pero a medida que pasaban los años y el desorden seguía acumulándose, comenzó a irritarme. «Megan, ¿traíste algo nuevo?», le pregunté cuando la vi llevando 2 bolsas grandes a casa después de una sesión de compras. «Déjame ayudarte. ¿Por qué llevas una carga tan pesada?» «Oh, aquí no hay nada pesado. Solo voluminosa. No lo vas a creer, conseguí esta cosita por casi nada. Escucha,
Pronto no habrá espacio para nosotros. ¿Qué planeas hacer con todo esto? ¿Qué quieres decir? Solo mira, ella comenzó a desempacar sus compras. Mira esta lámpara de pie. Creo que se verá genial en nuestro dormitorio, ¿no crees? Pero ya tenemos una lámpara de pie. ¿Por qué necesitamos otra? ¿Dónde la vamos a poner? Tins, no te preocupes. Voy a organizar todo, pero se verá hermoso. ¿Por qué? ¿Qué podría convencerla? Simsley, en serio, sacó una lámpara de pie de la bolsa que solo necesitaba ser ensamblada en la base, colocar la pantalla y atornillar una bombilla. La miré y entendí por qué era tan barata. Se estaba muy bien hasta que es pero aún así cedí a sus persuasiones y pasé un par de horas de mi fin de semana arreglando esta nueva pieza de mueble en nuestro hogar. Cuando terminé se veía bien. La pantalla de la lámpara parecía hecha a mano, con recortes intrincados, y cuando la luz estaba encendida, proyectaba sombras elaboradas en las paredes y el techo. ¿Ves? Te dije que sería hermoso y romántico. Sí, realmente es encantador. Pero ¿qué vamos a hacer con esto, Taff? Señalé nuestra vieja lámpara de pie, que habíamos reemplazado con la nueva. Ahora no hay espacio para ella. No queremos vivir en un trastero, ¿verdad? No, por supuesto que no. ¿Por qué lo haríamos? Podemos poner en el garaje. Se verá genial allí y proporciona una mejor iluminación que tu lámpara de escritorio. La miré, rascándome la cabeza, dándome cuenta de que incluso en el garaje no quedaba mucho espacio. Pero por ahora estuve de acuerdo con mi esposa, pensando que encontraría un lugar adecuado para ella más tarde. De acuerdo, Megan. Pero sé que de tener este punto, nos estamos convirtiendo en el paraíso de un acumulador aquí. Hay 30 cosas en el uso y ni siquiera uso la mayoría de ellas. Vamos a vender al menos algunas de ellas. Haz una venta de garaje. Estas cosas solo están acumulando polvo. Oh, vamos. Eres un aguafiestas, dijo ella con pucheros. Cuidadosamente de Héctor, tu web. ¿Y quieres venderlo todo? ¿Por qué no vendes la mitad de tus herramientas y entonces tendrás mucho espacio? Se dio vuelta y siguió la habitación. Me senté en la cama, mirando la nueva lámpara, rezando en silencio para que Megan aceptara mi propuesta. Hacia la tarde, nuestros 2 hijos regresaron de las casas de sus amigos, y para cuando llegaron, mi esposa había logrado hornear un pastel para celebrar nuestra nueva adquisición. El mayor no parecía preocuparse mucho por lo que ella traía a la casa. Solo quería terminar la escuela e ir a estudiar a una gran ciudad, ya que se estaba cansando de nuestro pueblo. Josh no quería quedarse aquí para siempre, no veía futuro para él aquí, y la chica que le gustaba también planeaba estudiar en otra ciudad. El menor, Stan, que solo tenía 12 años, encontraba divertido examinar las nuevas cosas que aparecían en la casa. Le pedía a su madre algunas de ellas para él. Desarmaba algunos objetos y luego construía creaciones intrincadas mostrando su talento inventivo. Había pedido la vieja lámpara de pie, ya imaginando lo que podría crear con ella. Creo que se convertirá en ingeniero cuando crezca, me dijo mi esposa después de la cena, cuando los niños se habían dispersado a sus habitaciones y Stan había arrastrado la vieja lámpara con él. Sí, tiene razón. Pero Linte, creo que deberíamos empezar a buscar una universidad para él pronto. Sí, ya hemos preparado todo para Josh. Deberíamos hacer lo mismo para Stan. Sí, absolutamente, respondió Megan, apartando la mirada brevemente. ¿Hay algo mal? Le pregunté, sospechando algo estaba malo, que estaba ocultando algo. No, todo está bien. Tienes razón. Iré a preparar un poco de té. ¿Te unirás a mí? No, Megan, no tengo hambre. Iré a trabajar en el garaje mientras todavía no está completamente oscuro. En los siguientes días, nuestras vidas continuaron realmente sin incidentes. Pero luego recibí un mensaje de mi hermano, quien decidió sorprenderme con una visita. No nos habíamos visto mucho tiempo. Había estado en Inglaterra. Conoció a una mujer encantada y la visitó y antes casaron. Distinto es por coinciso. De vez en cuando nos enviaba postales de aunque visitando una persona quiere quedar por un teatro. Le asigné a Megan la tarea de preparar una habitación para nuestros invitados. Sin embargo, esto requería que ella limpiara la habitación de invitados que había estado usando como espacio de almacenamiento para su desorden.
pero ella no tenía mandar buenas esas cosas. ¿Por qué no pueden, como personas normales, quedarse en un hotel, por ejemplo? Protestó. ¿Dónde se supone que ponga todas estas cosas? Realmente no me importa. Te he estado diciendo desde hace mucho tiempo que no acumules todo lo que encuentres por la ciudad. Has convertido nuestra casa en un buen almacén. Pero tú misma dijiste que muchas de estas cosas son bastante bonitas, ¿eh? Sí, algunas de ellas lo son. Pero no toda esta basura. Mira con esa foto. Realmente es solo basura. Te he sugerido tantas veces que deberíamos venderlo todo. En general, dejar de traer todo a la casa. David, ¿qué David? He tolerado tu hobby durante mucho tiempo, pero ahora tiene sus límites. Lleva todas estas cosas al armario, al menos, o si no tiraré toda esta porquería al infierno. Megan se sorprendió por mi repentina aclaración. Sí, por Dios, Dios. Pero no podía dejar que mi hermano gastara dinero en un hotel cuando teníamos mucho espacio en nuestra casa. Después de darle a mi esposa una mirada severa, dejando en claro que no cambiaría de opinión, fui a mi garaje para seguir trabajando en mi auto, un vehículo vintage que mi abuelo me había dado antes de fallecer. El auto había estado sin uso durante años y no tenía muchas esperanzas de restaurarlo a su antigua gloria. Sin embargo, disfrutaba jugando con el motor de vez en cuando, encontrando consuelo en mis propios pensamientos. Un par de horas después, cuando regresé a la casa, noté que Megan estaba moviendo lentamente objetos de su colección fuera de la habitación de invitados, tratando de encontrar un lugar discreto para guardarlos. Estaba murmurando algo para sí misma con frustración. ¿Hay algo mal? Me acerqué a ella mientras arreglaba cosas en un estante en el armario. Maldición, David. ¿Por qué tenías que asustarme así? ¿No podías toser o algo así? No te sorprendí. ¿En qué podías estar tan absorto que no me notaste? Oh, nada. Solo pensando en dónde poner las cosas. ¿Por qué me estás molestando? ¿Querías algo? Solo quería preguntar, ¿necesitabas ayuda? Int. Perdí la paciencia, disculpas. Megan apretó una caja en el estante entre algunas prendas dobladas y se volvió hacia mí. ¿Qué estás reparando? ¿Estás arrepintiéndote ahora? Bien. Necesitamos mover la cama de la habitación de invitados. ¿Por qué? Bueno, hará más espacio allí. Y podemos poner ese jarrón blanco en su lugar. La ayudé un rato más mientras ordenábamos la habitación de invitados. Todavía quedaban bastantes cosas, pero ella las acomodó ordenadamente en los estantes. Ahora podía acomodar cómodamente a mi hermano allí. Un par de días después, él llegó. Resultó ser un fin de semana y había estado esperándonos pegada desde temprano en la mañana. Llegó a nuestra casa en taxi cerca del mediodía. ¿Por qué tardaste tanto? Estaba esperando por ti por un tiempo. ¿Y dónde está Samantha? Pensé que vendrían juntos. Hola también para ti, hermanito. Ella no pudo venir. Respondió a Jimmy Toward Stinzo. Pero no quería desperdiciar mis vacaciones sentada en su caja. Bueno, pasa. Estuvimos charlando durante aproximadamente una hora en el garaje, tomando unas cervezas, hasta que Megan regresó de la tienda. Ella saludó a Matt y de inmediato comenzó a preparar un almuerzo festivo para celebrar la visita de mi hermano. ¿Dónde están tus hijos, por cierto? No Reddit. Oh, fueron a casa de sus amigos esta mañana. Ya sabes cómo son los niños, y haciendo algo importante. Pero no te preocupes, deberían estar de vuelta pronto y podrás verlos. Les expliqué que les traje algunos regalos, también para los dos. Por cierto, Megan, ¿puedes traer esas dos bolsas? Están justo a tu lado, ¿las veis? Sí, mi esposa, emocionada por la posibilidad de recibir más cosas, recuperó ansiosamente las bolsas. Puso sobre la mesa y anticipando la revelación. Matt metió su mano en la bolsa y comenzó a sacar algo lentamente mientras observaba la curiosidad de mi esposa. Uno era un libro de cocina con recetas inglesas para Megan y el otro era una guía de mecánica y reparación de autos antiguos para mí. Matt, ¿dónde encontraste estos? Abriendo el libro, pasé las páginas y vi un modelo de un auto similar al que estaba acumulando polvo en mi garaje. Esto es exactamente lo que necesito. Gracias, hermano. Sabía que si tenías un montón de tuercas y tornillos en tu garaje, así que busqué un mal para ti. ¿Y tú, Megan? ¿Te gustó? Preguntó Matt, pero Megan parecía un poco decepcionada.
Sus ojos transmitían que el libro de cocina no la inspiraba mucho. Aparentemente, tal vez recuerde. Muy será de tu parte, respondió secamente, como si fuera un recordatorio de que el lugar de una cocina es una cocina. Lax. Se levantó, puso el libro de cocina sobre la mesa y volvió a preparar la ensalada para el almuerzo. ¿Por qué no te gustó? Pregunté con reproche. Creo que es un regalo muy bonito. Voy a explicar que no es pleased. Megan, ¿dónde vais con té? Eso no es todo. Matt se apresuró a tranquilizarla. Sacó una pequeña caja de la otra bolsa y la colocó cuidadosamente sobre la mesa. ¿Aquí vienes, Megan? O decir encantadornos. Este artículo es absolutamente de estilo inglés, elaborado por un maestro que vivió en el siglo pasado. Saigo. Megan incluso limpiándose rápidamente las manos en su delantal, corrió de vuelta a la mesa y comenzó a examinar el regalo. ¡Oh, qué hermoso! Matt, eres increíble. Y dio un par de besos en las mejillas. También traje algo para los niños, pero esperaré hasta que regresen, mencionó Matt. Más tarde, en la noche, cuando los niños regresaron, Matt deleitó a Stan con un nuevo set de construcción y a Josh con una nueva raqueta de tenis, sabiendo que recientemente había mostrado interés en el deporte. Nenos estaban encantados con los regalos de su tío Quilty desde Inglaterra. De una estrella en Calais, Berkshire, donde se me huele acá y tienen el motor del auto. Al día siguiente, mientras mi hermano y yo luchábamos con nuestras resacas, Megan me informó que se quedaría en casa durante unos días para hacer compañía a mi hermano. ¿Pasó? ¿Te despidieron? Pregunté. No, están renovando nuestro departamento, así que nos han enviado a la llovería desde nosotros a casa por una semana. No hay nada que hacer en este momento. Así que aquí está tu remedio para la resaca y puedes ir a trabajar. Yo me encargaré de las cosas aquí. No presté mucha atención a sus palabras en ese momento, asumiendo que realmente le habían dado un descanso legítimo en el trabajo y no me preocupaba que mi hermano se quedara solo por unos días. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que siempre contraigo por ocuparse. Megan parecía incontenta con la forma en que las cosas estaban funcionando. Ahora tenía a alguien a quien mostrarle sus adquisiciones. Después del trabajo siempre me apresuraba a casa y después era mi turno de entretener a mi ano. Por las noches nos dedicábamos a actividades más masculinas, ya sea pasando el rato en el garaje, viendo fútbol o simplemente sentados en el banco afuera, compartiendo actualizaciones sobre nuestras vidas. David entró a la idea de que Matt haya venido. Resulta que es bastante hábil. Sabes, incluso arregló el estante en la ducha, presumió Megan un día cuando Matt había salido a caminar solo. No entiendo. ¿De qué estante estás hablando? ¿Y Sorntao? ¿No lo ves? Ni siquiera recuerdas que el estante en nuestra ducha estaba roto. Te lo dije hace 2 meses. Ah, cierto, tú, Hudson. Pero sabes que estoy en el trabajo todos los días. Podrías haberme recordado. Puedo recordártelo. Siempre tienes excusas y después del trabajo siempre estás en el garaje. Bien, no te quejes. Pero no necesitabas involucrar a Matt. Él es Heiko Cockney. Y ahora lo tienes haciendo tareas domésticas y trabajo. Él se ofreció voluntariamente, en realidad. Y también a le fue cotidiano. Ella lo presentó de la mejor posible. Es una lástima que se vaya pronto. Tal vez puedas convencerlo de quedarse otra semana, ¿eh? Oye, si no te conociera mejor, pensaría que te estás enamorando de él. No lo digas, ella protestó. Te espió en que te dan tamse. ¿Venir ya comido? Dad. Noté que Megan había cambiado un poco en los últimos días, pero aún no había entendido qué había causado este cambio. Sin embargo, en un par de días tuve que despedirme de mi hermano e intenté pasar más tiempo con él sin saber cuándo nos volveríamos a ver. Al día siguiente, cuando regresé a casa del trabajo, noté varias maletas en la sala de estar. Megan no dijo nada sobre ir a algún lugar, y mi hermano no tenía tantas pertenencias. Pensé que tal vez finalmente estaba limpiando todo el desorden que se había acumulado en nuestra casa. Curioso por el contenido de las maletas, intenté abrir una. Es mía, la escuché decir detrás de mí, apenas tocando el cierre de la cremallera. «Oh, ¿decidiste ordenar?», pregunté. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», pregunté. Todavía estaba esperando que hubiera basura en las maletas.
No me voy, dijo ella. ¿Qué? ¿De qué tonterías estás hablando? Pregunté. No me entendiste, dijo ella. Dije que te estoy dejando, dijo ella. Pregunté. ¿De qué estás hablando? Pregunté. Señor leches. ¿A dónde vas? Pregunté. ¿Matt te invitó a algún lugar? Pregunté. No me importaría si fueras a visitarlos, pero ¿no podrías haberme dicho con anticipación? Pregunté. No me entendiste, dijo ella. Dije que te estoy dejando, dijo ella. ¿Qué? Pregunté. ¿De qué estás hablando? Pregunté. De repente me di cuenta de cómo Megan había elogiado a Matt y cómo Matt a su vez me había compartido un secreto la segunda noche anterior, cuando habíamos bebido un poco de más. Me dijo que no había estado viviendo normalmente con su esposa por mucho tiempo y que había empezado a ver a otra persona. Pero me dice, Megan, ¿estás diciendo que estás saliendo con Matt? ¿Dónde está ese sinvergüenza? No estaría no sabes de dar a la esposa. Me levanté del sofá, listo para buscar en la habitación de invitados donde se había quedado mi hermano. No está aquí, Megan abrió un brazo. Y no es él, no es Matt. Mira, Megan. Si solo estás tratando de jugar conmigo, ya es suficiente. Jen es gracioso, pero ella me miró como si lamentara lo que había confesado, y entendí que sus palabras eran muy serias. ¿Qué les han hecho sobre esto? ¿Qué me había perdido? No entiendo, Megan. ¿Estás hablando en serio? ¿Pero por qué? ¿Cómo puedes simplemente tirar a la basura todos estos años de nuestra vida? ¿Por quién? No conoces, pero es una persona muy agradable. No me regaña por coleccionar todas estas baratijas. Quería a mí mientras todavía estaba en Q. Incluso te dejé una nota hoy, pero volviste temprano por alguna razón. Beja murmuré. ¿Qué? Megan preguntó, sin escuchar claramente. Dije que eres una perra. ¿Cómo diste? Delante de No, esto no funcionará. ¿Realmente crees que te dejaré ir así? En ese momento, la puerta se abrió y entró Matt. ¿Qué está pasando aquí? Escuché ir afuera. ¿Y qué tipo de taxi está estacionado allí afuera? ¿Te vas a algún lado? ¿Vio las maletas? No es asunto tuyo, le grité en el calor del momento. Pero ahora me de nan por tuba, así que quedan me enojo. Lo siento, Matt. Es solo esta noticia. ¿Qué pasó? Matt, no preguntes, solo ayúdame a llevar mis maletas al taxi. Megan ordenó y tomó una de ellas. No iba a dejarla ir tan fácilmente. La agarré del brazo y le empujé hacia su sofá y ella cayó sobre él, su peinado despeinado por impacto. Una de las maletas que estaba a punto de llevar se resbaló de su mano, golpeó el piso y la cerradura se rompió, derramando su contenido. Pero no eran solo las pertenencias de Megan, no eran sus cosas habituales de mujer o el desorden que ella coleccionaba. En la maleta vi varios artículos costosos que nos habían regalado como regalos de boda, nuestra cubertería y 2 premios que nuestro hijo mayor había ganado en competencias. No entiendo. ¿Qué demonios es esto? ¿A dónde planeabas llevar todo esto? Megan simplemente se sentó allí, mirando a ver como si estuviera oyendo delante. Horribles sospechas comenzaron a invadir mi mente. Matt también se quedó en shock observando la escena. Nuestro silencio fue interrumpido por un golpe en la puerta. Recordando que mi hermano había mencionado un taxi, pensé que el conductor debía haberse impacientado y decidido apurar al pasajero. Lleno de ira, me apresuré hacia la puerta con la intención de escoltar al taxista. Pero cuando el pateo de un joven local me miró tímidamente pero dudó en preguntar ¿qué quieres? Le dije bruscamente, no estamos comprando galletas. ¿Qué galletas? Lo siento, vine a ver a Josh. ¿Está en casa? Oh, eres una de sus compañeras de clase. No, se ha ido a algún lugar. La ya que viniste. ¿Cómo te llamas? ¿Linda? Pero no soy tu compañera de clase, solo una conocida. Chamanicos. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, balanceando su joven trasero con una falda corta. Por un momento, incluso olvidé lo que acababa de suceder en nuestra casa. Pero unos segundos después, cuando cerré la puerta y regresé a la sala de estar, lo recordé todo. Lleno de ira, para confiar nuestra confrontación. Cuando entré, noté que ella y Matt estaban susurrando entre sí en voz baja. Tan pronto como me notaron, se detuvieron y se sentaron en diferentes rincones del sofá. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estaban susurrando sin mí? No, David, solo estaba tratando de calmarla.
Ya ves, ella estaba realmente asustada, respondió Matt. ¿Asustada? No me sorprende. La atrapé intentando robar a su propia familia. Matt, ¿realmente eres tan tonto? ¿Por qué estás siendo tan amable con ella? Bueno, tal vez haya una explicación razonable para todo esto. Escuchémosla. Megan se sentó en el sofá, arreglando tímidamente su cabello y evitando el contacto visual, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Continúa. ¿Por qué estás callada? Grité. Solo ese hombre, su madre está muy enferma. Necesita cirugía. Y va a dudarlo más tarde. Él prometió que nos reembolsaría con el tiempo. No entiendo. ¿Qué demonios tiene que ver su madre con esto? ¿Estás tratando de hacerme quedar como un tonto? ¿Qué? Si estás tan cansada de vivir en una familia normal, entonces lárgate de aquí. Pues no hables nada contigo, absolutamente nada. ¿Entendido? Pero David, lárgate, desgraciada. No quiero verte aquí nunca más, continué gritando. Me rompió a llorar. Mira Soli si se me... Mientras tanto, Matt notó que mi furia aumentaba y trató de calmarme. Se acercó a mí y sugirió que fuéramos a la cocina. David, vamos, amigo. Escucha. Se dejó llevar. Le pasa a todo el mundo. No seas así. Es la vida. A todos nos pasa. Cero. Recapacitará. Ya verás. ¿Qué tal si tomamos cerveza, Pero en ese momento no quería nada más que destrozar al traidor de mi esposa y a Alphonse, que había jugado con su cabeza. Permití que Megan se quedara en casa por ahora, pero tenía que devolver todas las cosas que planeaba llevarse y deshacerse de su basura o prepararla para una venta para que no viera cosas innecesarias en la casa. Megan, por su parte, me pidió perdón por sus acciones impulsivas e irresponsables, admitiendo que entendía lo equivocada que había estado. Juró que intentaría arreglar las cosas. Yo, por supuesto, no le creí. Solo le permití quedarse en casa por el bien de los niños, que afortunadamente estaban en casa de sus amigos toda la tarde y no presenciaron el desastre que ella había causado. Incluso tomé un día libre en el trabajo para pasar tiempo de Calgate con mi hermano. Sin embargo, él me pidió que no lo acompañara al aeropuerto, diciendo que prefería despedirse aquí, en la comodidad de nuestro hogar. Los niños ya se habían despedido de él por la mañana, sabiendo que se perderían su partida debido a sus lecciones. Megan había preparado un almuerzo de despedida por la mañana, queriendo enviar algo hecho en casa con mi hermano en su viaje. Vamos, no es necesario, se opuso mi hermano. Cocinas deliciosamente, pero no llevarán conmigo. Y soy Penta. La familia es importante. Mira cómo se está arrepintiendo, asintió hacia mi esposa. Había algo de verdad en sus palabras, pero todavía estaba resentido con Megan, no tanto por encontrar a alguien más, sino por querer traicionar a nuestra familia por él. Pensaré, y prometiste escribir. Espero que todo te vaya bien. También deberías pensar en tu propia familia. Nos despedimos de él y se fue al aeropuerto y mi esposa y yo nos quedamos en casa. Pero Saulamne is estitro. Aunque ella intentó entablar conversación, nunca escucharla, al menos no ahora. Cuando los niños regresaron, tratamos de comportarnos como de costumbre frente a ellos, para que no sospecharan nada. Oh, va a estar tranquilo de nuevo en la casa, dijo Josh cuando regresó de Lice, y notó que la casa se había vuelto más silenciosa. Sí, tu tío está volviendo a casa. Oh, por cierto, Josh, ¿tu novia te encontró? Linda, creo. ¿Linda? No, Kaisa. No tenemos uno en nuestra clase. Sí, ella dijo que no va a la escuela contigo, que solo son amigos. ¿Creen, papá? Yo sé mejor quiénes son mis amigos y Linda no es ellos. Josh se fue a su habitación, llevando algunas galletas que su madre había horneado, y pensé que tal vez había confundido el nombre de la chica que nos había visitado ayer. Pero no era tan importante para mí y lo aparté de mi mente mientras me preparaba para relajarme. Al día siguiente volví a casa del trabajo buen humor. Había pasado todo el día reflexionando sobre el consejo de mi hermano, sopesando los pros y los contras, y me di cuenta de que perdonar a Megan sería lo mejor para nuestra familia. A pesar de sus acciones recientes, habíamos pasado tantos años juntos criando nuestros hijos, y decidí perdonarla.
En mi camino a casa incluso me detuve en la tienda y compré botella de vino para sentarme con ella por la noche y celebrar un nuevo comienzo. Pero cuando entré en la casa me di cuenta de que las decepciones en mi vida no habían terminado, solo habían comenzado. No lo noté de inmediato, solo cuando entré en la cocina y vi que no se hoy preparan a cenar. Dice Watkins Platt, todo estaba como ese estado por la mañana. Fui a buscar a Megan para preguntarle qué había pasado, pero no pude encontrarla en ninguna parte. Después de buscar en todas las habitaciones, me di cuenta de que no estaba en la casa. También noté que faltaban muchas cosas, y muchas de ellas eran las cosas que Megan había intentado llevarse consigo. Oye, ¿sabes dónde está mamá? Temí llenar. No, papá. No estaba aquí cuando volví, y Josh todavía no ha llegado a casa, respondió. No le dije nada más a mi hijo, pero sospechaba que Megan había llevado a cabo su plan anterior y ahora estaba en algún lugar vendiendo mis cosas con algún estafador. No podía simplemente dejarlo pasar. Bajando las escaleras, marqué su número, con la esperanza de obtener algunas explicaciones. Pedí no contestó el teléfono. Sentado en el sofá, me di cuenta de que ella había decidido cortar todos los lazos conmigo. ¿Pero por qué así? Sin decir nada, simplemente oyendo en silencio. Después de un par de intentos fallidos de contactarla, me di cuenta de que probablemente no respondería. Pues entonces inmediatamente que a la policía. En la estación describí detalladamente la noche en que ella intentó escapar por primera vez y lo que había sucedido ese día. También les hablé de los objetos que estaban en el video, pero como aún no había revisado todo, prometí contactarlos más tarde pues para agregar cualquier cosa que faltara. Quería encontrar a mi esposa, obtener una explicación de ella y recuperar mis pertenencias. Cuando permanecí todo pensando, yo ofreciendo en el pasillo y ni por las policías. Había escuchado mi historia y honestamente me dijo que mi caso probablemente no sería perseguido diligentemente. Me aconsejó que contara a un detective privado, diciendo que sería una forma más rápida y precisa de obtener resultados. Como eso me cedió su tarjeta de presentación. Para ser honesto, este es mi tío. Dejó la fuerza policial porque no compartía sus puntos de vista. Ya sabes cómo es. Él comenzó por propiencia. Sí, está empezando, pero tiene años de experiencia detrás de él. No te arrepentirás. Las palabras das. Tomé la tarjeta de presentación, aunque no estaba seguro todavía si contactaría al detective, pero cuando llegué a casa, decidí llamarlo. Después de explicar la situación, él dijo que con gusto tomaría el caso y cotizó un precio por sus servicios. Mi sed de encontrar al traidor me llevó a aceptar. Después de colgar, fui a nuestra caja fuerte en el dormitorio para preparar el dinero. Pero cuando abrí la prueba, aparte, efectivo también fue la lista de mi vieja. No era particularmente valioso, pero lo guardaba como un recuerdo de él. Oh, maldición, murmuré, mirando a mi alrededor para asegurarme de que los niños no me hubieran escuchado. Al darme cuenta de que no tenía la cantidad necesaria de efectivo, fui a un cajero automático para retirarlo de mi cuenta. Sin embargo, el cajero automático me dio un mensaje desagradable. No había suficiente dinero en la cuenta. Confundido, revisé el saldo de la cuenta y vi que casi no quedaba nada. 9 meses mis idas de la medidas extremo. Intenté retirar dinero de la cuenta que habíamos abierto para la educación de Josh, pero desafortunadamente esa cuenta también estaba vacía. Me quedé frente al cajero automático, furioso y listo para destrozar a la mujer que me había traicionado. Justo en ese momento sonó mi teléfono móvil. No era desconocido, pero decidí contestar. Para mi gran sorpresa, era Megan al otro lado de la línea. Estaba llorando y me pedía que la recogiera de la estación de tren. En ese momento, no entendía la verdadera razón por la que, si para descubrir todo o para sacarle la verdad. Megan estaba sentada en un banco, sollozando en silencio. Me acerqué y me senté, mirando hacia adelante. Ella me vio y la lágrimas fuertes. David, por favor, perdóname. Él nos engañó a todos, a mí y a ti. Él dijo que me amaba y que nos ayudaría a aumentar nuestro capital para que Josh tuviera suficiente y nosotros también. Matt simplemente se aprovechó. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Matt con esto? La interrumpí. Oh, David, Matt es el hombre con el que estaba planeando irme.
Y luego ella me contó entre lágrimas que Matt había sido tan encantador mientras se quedaba con ellos que la había hecho enamorarse de él y le prometió muchas cosas, incluyendo más dinero. La convenció de sacar todas sus cosas caras de la casa y retirar todo su dinero. Le prometió llevarlas a un lugar donde nunca tendría que cocinar o limpiar de nuevo y le prometió una vida de paraíso. Y cuando ella empeñó todas las joyas y otras cosas, y luego con una maleta llena de dinero fue a encontrarse con él en la estación, él le pidió que esperara hasta que él fuera a buscar los boletos. Pero ella esperó y vino el coche y ella solo lo vio subiendo al carruaje con una joven de cabello rubio y ropa reveladora. Por la descripción adiviné a qué chica se refería. Aparentemente, Linda no había venido a ver a mi hijo, sino que estaba buscando a Matt, y cuando no pudo encontrarlo, me dijo lo primero que se le vino a la mente. Una vez más para la espalda, Jeff, pero esta vez por mi auge. No esperaba esto, pero de nadie. Pero el detective que me habían asignado hizo su trabajo muy bien y rápidamente localizó a Matt y su cómplice. Resulta que él se había divorciado hace un par de años y estaba haciendo un fraude de novia. Y ni siquiera me alegré de que fuera a la cárcel por sus crímenes. Solo ben tristes que mi hermano Paul perpetré. Y con mi esposa no pude comunicarme adecuadamente durante mucho tiempo, no pude confiar en ella, ni volver a aceptarla como mi esposa. Pero le permití volver a casa solo por el bien de los niños, y la hice limpiar la casa, deshaciéndose de toda la basura que había traído antes. Es importante para nosotros y ayudará a promocionar este video. Gracias por vernos.